Cada paso fue cuidadoso. Quizás Guayo estaba disfrutando ese momento de cercanía, tanto como ella. Viento, mi padre te pidió que volvieras a casa. Espera un momento, Búa. Primero déjame terminar de curar la herida de Pac Pac. ¿Qué te pasó, Pac Pac? La princesa miró a Búa, que se acercaba con preocupación. La joven había llegado a la casa y encontró a Guayo arrodillada, vendando cuidadosamente el tobillo torcido de Pac Pac. No estuve prestando atención y terminé torciéndome el tobillo. Debe doler mucho. Mejórate pronto, Pac Pac. Gracias, Búa. Listo, intenta no poner demasiada tensión en el pie. Mañana debería estar mejor. Ahora que terminaste, Viento, ve a ver a mi padre. Me quedaré aquí para hacerle compañía a Pac Pac. ¿Estás segura? No molestes a Pac Pac. Adelante, Viento, todavía estoy herida y no quiero ver tu cara por mucho tiempo. Han pasado algunos días desde que Búa descubrió la verdad y la persona que le interesaba le rompió el corazón. Búa se sentía herida por culpa de Guayo. Pac Pac, vuelvo pronto. Tranquila, Viento. Pac Pac respondió con calma mientras que Guayo se iba a resolver lo que Búa había venido a decirle. Entonces la princesa se sorprendió al ver a la joven sonriendo con el rabillo del ojo y observándola con una mirada cuyo significado no podía descifrar. Boa tenía alguna pregunta más que hacer, pero ella ya había dicho que sabía poco sobre Guayo y pensó que la niña ya había desistido de insistir en ello. Vaya, estoy perdida. Tuve que darme la vuelta para no avergonzarme. No entiendo de qué estás hablando, Búa. Sobre quién le gusta Viento, por supuesto. Ahora ya lo entendí, por eso nunca me dijiste nada, porque realmente no sé nada. Si lo supiera no tendría por qué ocultártelo. Espera, no me digas que realmente no tienes idea de a quién le gusta Viento. Boo abrió mucho los ojos y miró a Pac Pac, quien asintió con firmeza. Sus ojos eran tan puros y sinceros que Boo estaba segura. No estaba fingiendo. Ella no estaba jugando ni tratando de evitar el tema. Pac Pac realmente no sabía nada. Pero ¿cómo fue esto posible? El viento siempre lo dejaba tan claro. Ni siquiera era cuestión de que se diera cuenta. Probablemente todo el mundo en la isla ya lo sabía. Lo único que faltaba era la persona principal. Dios mío, si digo que finges no entender, te estaré acusando injustamente, porque realmente no lo sabes, ¿verdad? Entonces, ¿ya sabes a quién le gusta Viento? Por supuesto, todo el mundo en la isla ya lo ha notado. Ustedes siempre están juntas. Es tan obvio. ¿Cómo podría alguien no notarlo? Pero Viento siempre está conmigo. ¿Cómo no lo supe? La persona que le gusta a Viento eres tú, Pac Pac. ¿Qué? Así es. Si no me crees, pregúntale directamente a Viento. ¿Qué haría ella si la persona que Guayo decía que le gustaba era ella misma? Pac Pac, ¿escuchaste lo que dijo Viento? Adiós. Guayo rápidamente tomó un paño para limpiar el agua que la princesa había derramado cuando intentó llenar el vaso, como hacía todos los días. Pero hoy su mente parecía estar muy lejos, tan lejos que ni siquiera notó cuando el líquido se desbordó. Ahora que lo pienso, Pac Pac había estado actuando de manera extraña desde que regresó de la casa de Bon Song. Guayo comenzó a sospechar que Búa había hecho algo. ¿En qué estás pensando? ¿Pasó algo? Preguntó. No, nada. Si no me lo dices, le preguntaré a Búa. No es necesario, Viento, ya dije que no es nada. ¿De verdad? Cada vez que intentas ocultar algo, nunca consigues disimularlo adecuadamente. Solo tengo algo en que pensar, no puedo decírtelo todavía, pero hablaré cuando llegue el momento. La princesa respondió con vacilación en su voz, como si no estuviera lista para hablar todavía. Después de todo lo que sabía provenía únicamente de las palabras de Búa. No tenía el coraje de preguntárselo a la persona involucrada. ¿Tiene que ver con Madeline? Debe ser algo importante. Solo puedo decir que esto es muy importante para mí. Algo que era importante para ella. Por primera vez en su vida, cuando dijo a mí, la princesa se dio cuenta de que ese mí no se refería solo a ella misma. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler.
Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.